Y el poder, como dice una de las reglas más grandes de hermenéutica, poder extraer esa joya divina que trae la palabra de Dios. Vamos a finalizar hoy día con el libro de Nehemías y vamos a leer el texto de Nehemías 13, del 23 al 31. Podemos ir a Nehemías 13, 23 al 31. Leo en la versión de las Américas, dice: vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos, y los maldije. Herí a algunos de ellos, y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dios Todopoderoso, tu palabra es santa, tu palabra, Señor, es digna de proclamar. Señor, y nos ponemos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, para que tú seas quien nos hables. Señor, en tu misericordia, como expositor, vengo ante ti, poniéndome en tus manos para que tú seas el único que hable, Señor. Que toda idea humana sea quitada y que solamente tu Espíritu traiga la palabra correcta. Amén y amén. Hermanos, el título de esta predicación es la suficiencia para no hacer alianzas con otros dioses. ¿Cuál es esa suficiencia? ¿En dónde encontramos la suficiencia para no hacer alianzas con otros dioses? Como lo vemos aquí con los judíos que hicieron alianza con los extranjeros y por ende con dioses paganos. En el contexto del libro de Nehemías podemos repasar todo lo que hemos visto en el libro de Nehemías. Y vimos cómo el pueblo judío había sido conquistado, eso lo vemos antes de Nehemías, cómo el pueblo judío había sido conquistado por el reino babilónico.
donde fue exiliado a Babilonia. El pueblo de Jerusalén la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo, las murallas, la ciudad quedó en ruinas. Y por medio de que Dios usó a reyes de Persia, porque después de que Babilonia había conquistado a Jerusalén, el reino de Persia viene y conquista a Babilonia. Y cómo se da todo un orden de Dios en que ya ahora los que estaban siendo esclavizados y los que estaban siendo gobernados ahora era el reino de Babilonia, y por medio del reino de Persia los reyes Ciro, Artajerjes dan los permisos para que empiece el exilio y el regreso de ese pueblo judío a su ciudad de Jerusalén. Se da un primer regreso por medio de Zorobabel, un segundo por medio de Esdras, y después finalmente Dios utiliza a Artajerjes, rey de Persia, para que le dé el permiso a Nehemías, que era su copero. Y Nehemías es usado grandemente por Dios. Y como lo vimos, cómo Dios usó a Nehemías para reconstruir las murallas, la organización eclesiástica de la ciudad de Jerusalén, del pueblo de Jerusalén, y cómo Nehemías al final vemos cómo realiza toda una reforma del pueblo judío. En esta tercera misión, la comunidad judía que viene después del exilio, durante este proceso con Nehemías, pasa por varios peligros. Una oposición externa, recordemos, Sanbalat, Tobías, que se oponían físicamente y que también traían desánimo emocional sobre el pueblo. Había una indiferencia también en el pueblo, en algunos momentos venía indiferencia doctrinal, venía letargo espiritual de parte del pueblo. Y al final podemos ver hasta una cierta permisividad en cuanto a lo que la ley de Dios decía. Precisamente esto es lo que queremos en este último capítulo y en esta última parte de ese capítulo 13 destacar. En ese capítulo 13 del libro de Nehemías fue peculiar, porque yo digo que si el capítulo 13, si el libro de Nehemías fuese como una película, ese final es como esos finales que uno no espera, esos finales fuera de todo lo normal, porque normalmente las películas todo termina, todos contentos, felices, pero realmente el capítulo último de Nehemías termina con una serie de profanaciones. El pueblo profana el templo, el pueblo profana el diezmo, el pueblo llega y profana el día de reposo. Y por último, lo que vamos a ver es cómo el pueblo llega a profanar el nombre de Dios. ¿Y qué significa profanar, hermanos? Profanar es hacer algo común. Esto implica que yo estoy traspasando lo que ha sido sagrado, lo que Dios ha apartado para su gloria, y lo paso a hacer algo común, ya no apartado. Por ejemplo, profanar el día de reposo, un día que había sido apartado por Dios para que fuera Él glorificado. Ellos lo tomaron como un día normal, en donde quitaron su concentración de Dios y se dedicaron a otro tipo de cosas. Y vamos a iniciar viendo en el versículo 23 y 24
cómo los judíos incumplen una vez más la ley de Dios. Ya la habían incumplido por medio del día de reposo. Ahora vienen incumpliendo la ley que Dios les había dado de no tener matrimonios mixtos. Dice el 23, dice Nehemías así: vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Hermanos, es claro que aquí los judíos que ya habían sido advertidos en el mismo libro de Nehemías, ellos habían leído la palabra de nuevo y habían leído toda la ley en donde decía claramente que no debían de mezclarse con estos pueblos. Recordemos que también sus antepasados se les había dado la ley y habían incumplido esta ley específica del matrimonio mixto y habían tenido ya consecuencias. El mismo exilio había sido parte de la consecuencia de eso. Pero a pesar de eso, el pueblo judío vuelve a caer en el mismo pecado de incumplimiento. Ya Dios desde antes a sus antepasados les había dado esa orden de no mezclarse con los pueblos extranjeros. Y eso tenía un sentido, y dice acá en Deuteronomio 7, del 1 al 5, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Eso decía la ley que los judíos tenían, que Dios les había dado a sus padres antes de que llegaran a conquistar la tierra prometida. Antes de que llegaran a entrar a esa tierra de Canaán, Dios les dijo: se van a encontrar con una serie de pueblos paganos que adoran a otros dioses, y lo que ustedes van a tener que hacer es llegar y destruirlos y sacar todo lo de ellos, y nunca mezclarse con ellos. Pero vean lo que Dios les dice, y continúa en ese Deuteronomio 7, en el versículo 4, dice: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Cuál era el motivo por el cual no tenían que mezclarse? No era simplemente porque eran muy feos. No, el motivo era, y Dios lo tenía claro, era porque los iban a desenfocar de su único Dios. El primer gran mandamiento: amarás a tu Dios, tu único Dios. No tendrás otros dioses. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que si se mezclaban, lo que iba a pasar aquí Dios lo establece muy claro: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Qué era lo que estaba pasando? La indiferencia a la ley de Dios de estos judíos
que ya sabían todo lo que había pasado por incumplir la ley, estaban siendo indiferentes. Estaban siendo indiferentes no solo con la ley de Dios, sino estaban siendo indiferentes con las consecuencias que traía el incumplir esa ley. Y ese es el peor error en los que muchos cristianos caen, que no solamente son indiferentes con lo que dice la ley, sino que son indiferentes con las consecuencias de incumplir la ley de Dios. La palabra de Dios, con cumplir lo que hoy tenemos, que es la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de la palabra. Aún hoy tenemos más palabra de lo que ellos tenían en ese momento. Ellos tenían solamente en ese momento la Torá. Hoy nosotros tenemos toda la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy tenemos una revelación más grande de Dios para nuestra salvación y tenemos la mayor revelación de Dios, que es Cristo. Estos hombres judíos, porque, ojo, eran los hombres los que se estaban anexando a las mujeres extranjeras, estaban siendo indiferentes con la ley de Dios. Las mujeres de Asdod era una ciudad filistea. El dialecto era un derivado de el filisteo, para nada se parecía al hebreo. Estaban hacia el oeste de Jerusalén, hacia la costa del Mediterráneo, hacia la costa del Mediterráneo. Jerusalén por acá el río Jordán, y por acá al otro lado Moab y Amón. Recordemos que Amón y Moab eran pueblos que nacieron de la relación de pecado de Lot, de incesto de Lot con sus hijas. Entonces veamos que realmente eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían sus propios dioses. En estas tres ciudades paganas, ellos como personas entregadas a sus dioses, iban a querer que los demás adoraran a estos dioses. Por eso es que Dios les dice, cuando lleguen y los conquisten, saquen todos los dioses que ellos tengan, quítenlos. A este momento, cuando se empiezan a mezclar, veamos que al inicio de Nehemías, Sanbalat, Tobías, que era amonita, eran enemigos. Al principio estaban con ellos como enemigos y los desanimaban, y llegaban y los atacaban. Ahora en este momento fue como llegar y tomar a los enemigos y hacerlos parte de ellos. No era solamente Tobías que se insertó en el templo, sino que ahora habían mujeres de esos pueblos en todas las familias. La cantidad de matrimonios mixtos en ese momento llegó a ser tanto que dice aquí la palabra que el 50% de los hijos que nacían de esos matrimonios hablaba la lengua de Asdod, y el otro 50% hablaba la lengua de otros pueblos. Conclusión: ninguno de los hijos de esos matrimonios hablaba hebreo. ¿Correcto? Ninguno de los hijos de ese matrimonio
hablaba hebreo. ¿Qué significa esto? Significa, la palabra se escribió y estaba escrita en hebreo. La lectura de la palabra en el tiempo, en el templo, se hablaba en hebreo. Los hijos de esos matrimonios no iban a entender nada. No iban a entender nada. Recuerden que las madres son las que se relacionan inicialmente en la primera vida del niño. ¿Quién es la que tiene más relación con el hijo? La mamá. Y las mamás eran extranjeras. Hablaban otro idioma que no era judío, que no era hebreo. Por lo tanto, lo que las mamás les iban a enseñar era otro idioma que no era el hebreo. Aparte de eso, los iban a adoctrinar a sus dioses. Hermanos, aquí vemos una escena aún peor. ¿Qué con los hombres? ¿Qué con los hombres judíos? No, los hombres judíos no se habían puesto a pensar en las inevitables consecuencias que esto estaba generando, que la desobediencia que ellos estaban teniendo a la ley de Dios, la indiferencia que los hombres estaban teniendo a lo que la ley decía de no tener matrimonios mixtos, estaba teniendo una consecuencia seria. Y esa consecuencia era que cada vez iba a ser mayor el número de israelitas ignorantes de las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. Por lo que, no pasando mucho tiempo, el mensaje propio de Israel como pueblo santo de Dios, o sea, como pueblo apartado de Dios, se iba viendo debilitado, comprometido. Pero veamos la otra parte, cómo a través de Nehemías Dios va orquestando el poder ir manteniendo un remanente fiel, porque después venía el que sí iba a poder cumplir esa ley. Y vamos a verlo, el 25 al 27, 25 y 27 dice: y contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Voy al 27, dice: y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Cuando Nehemías se entera de este nuevo pecado de los judíos, de este otro pecado más bien de los judíos, manifiesta su enojo, su ira contra ellos. Y lo hace de 4 maneras. Primero llega y dice que contiende con ellos. Y ese contiende significa un desacuerdo total a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que la palabra de Dios dice. También dice que los maldice. Reconoce que son merecedores del juicio de Dios. Y los hiere. Provoca un daño físico en ellos. Dice que a algunos les arrancan el cabello.
los hace jurar, los hace repetir la ley. Y la ofensa era tan grande que los judíos, esa ofensa que los judíos habían hecho, no podía ser omitida. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Nehemías lo que hace es aplicar lo que decía la ley. Las consecuencias de haber incumplido la ley estaban escritas en la misma ley y Nehemías lo aplica. Deuteronomio 25:2 dice: sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia. Dice, oigan hermanos, con el número de azotes de acuerdo a su culpa. O sea, Nehemías hizo que se cumpliera las consecuencias de haber incumplido la ley, las consecuencias del pecado. Hermanos, entonces nosotros necesitaríamos un montón de azotes. Ya todos esos azotes los recibió Cristo. Ya todos esos azotes los recibió Él. Dentro de los azotes también estaba que le arrancaban cabellos. Algunos comentaristas en este texto hablan de que dentro de los cabellos también eran cabellos arrancados de las barbas. Les arrancaban cabellos de las barbas. La barba es y era y es un símbolo de dignidad para los judíos. Y su costumbre es dejarse crecer las barbas. Que la barba sea lo más larga. Dejársela crecer. Entonces eran cabellos largos. Había de a dónde agarrarse, hermanos. Hermanos, Cristo durante sus azotes le fue arrancado los pelos de la barba también. ¿Sabían que Cristo tenía barba? Así lo dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en 56. Si quiere vamos ahí. Isaías 56. Dice Isaías 56, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Esputos son escupas. De quien se está hablando ahí es de Cristo. Cristo le fueron arrancadas los pelos de la barba, le fue escupido en el rostro, fue herido en las espaldas. ¿Qué es lo que tiende uno a hacer cuando está siendo herido en algo? Por ejemplo, cuando uno tendía a darle algunos fajacillos a Pablo, lo que hacía era salir corriendo y esconderse que no le dieran. O a veces hasta se ponía un montón de calzoncillos como para protegerse. Vea lo que dice aquí. Dice que Jesús di mis espaldas a los que me herían. Puso sus espaldas para que siguieran dándole, para que lo siguieran azotando. Puso sus mejillas para los que seguían arrancándole los cabellos de la barba. Hermanos, es claro que Cristo sufrió todos esos azotes para que hoy nosotros seamos libres de pecado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Ahora vamos al tercer punto, los ejemplos de alianza con mujeres extranjeras. Aquí Nehemías utiliza el ejemplo y las consecuencias de Salomón. Dice que no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Lo hace en pregunta, como lo hacen los judíos, que hacen y cuestionan por medio de preguntas y encontramos las respuestas. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por Dios, por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Claro como es Salomón, y el ejemplo de lo que es el riesgo que representa para un hombre realizar alianzas no deseadas por Dios, para lo cual usa el testimonio de Salomón. Y usa el testimonio de Salomón haciendo una serie de preguntas, y aquí podemos deducir lo siguiente. Podemos deducir que el rey Salomón, al igual que los judíos en ese momento con Nehemías, cometieron el mismo pecado. Cometió el mismo pecado de hacer alianzas. A pesar de que Salomón era famoso en el mundo por sus riquezas y sabiduría, no había ningún rey como él, con sus grandes riquezas y con su grande sabiduría. Hasta la reina de Saba vino a verlo por esa grandeza que había de Salomón. Aún Salomón es el autor del libro más rico en sabiduría, que es Proverbios. Salomón escribió el capítulo 5 de Proverbios, y en donde habla acerca de la mujer extraña. A pesar de todo eso, Salomón cometió ese pecado de hacer alianza con mujeres extranjeras. A pesar de que era amado por Dios. En el segundo libro de Samuel se relata que su madre Betsabé dio a luz un hijo. Él le puso por nombre, él es David, el padre le puso por nombre Salomón. Dice, y el Señor lo amó. A pesar de que era amado por Dios, también Salomón pecó haciendo alianzas con mujeres extranjeras. El rey Salomón, por sus alianzas, ¿qué pasó cuando Salomón hizo alianzas con estas mujeres extranjeras? Su corazón se desvió. Dice en Primera de Reyes 11, del 4 al 6, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, cuando ya se había aliado a estas mujeres, desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. La vida del rey Salomón tomó completamente otro rumbo al final de sus días. Él empezó y se inclinó a otros dioses, y las consecuencias de esto fueron nefastas. Sabemos que después de Salomón el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur.
Y eso desencadenó todo esto que estamos viendo con estos judíos en el tiempo de Nehemías, en donde están pecando contra la ley de Dios de no unirse con mujeres extranjeras, viene como consecuencia igual de ese pecado de Salomón. Hermanos, el otro ejemplo que pone aquí es un ejemplo que en ese momento estaba sucediendo, es el ejemplo del nieto del sacerdote Eliasib. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, y lo eché de mi lado. La indiferencia por lo que establecía la ley de Dios en lo que respecta al matrimonio mixto no se limitó solo al pueblo en una clase social X, sino que esa indiferencia llegó a infiltrarse tanto que aún a nivel del sacerdocio. Eliasib, quien ya había, al principio de este capítulo vimos que ese mismo Eliasib, ese mismo sacerdote, fue el que había incorporado a Tobías en el templo. Ese mismo Eliasib, uno de sus nietos, había unido en matrimonio mixto con una hija de Sanbalat Horonita. Y Sanbalat y Tobías eran los que al principio estaban siendo los enemigos. Como último viene la reforma de Nehemías. Dice: acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 29. Versículo 30. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Tal como Nehemías lo hizo en las profanaciones anteriores, la del templo, la del diezmo, la del día de reposo, Nehemías en este caso también toma acciones de reforma. Y primero inicia tomando las acciones a nivel sacerdotal. Con Eliasib dice que lo echó de su lado. Segundo, reconoce delante de Dios que profanaron el pacto del sacerdocio. Profanaron el pacto del sacerdocio como representantes del pueblo. Los sacerdotes eran representantes del pueblo de Dios. Y ellos no mostraron el celo que Dios demanda a sus hijos. El celo que Dios demanda por él. No lo mostraron porque hicieron cultos a otros dioses. Por eso él habla de que rompieron el pacto sacerdotal. Recordémonos de la figura que hizo Fines, uno de los nietos de Aarón, en donde Fines, cuando se topó a un judío con una madianita, se presentaron ante Moisés. Y lo que hizo Fines fue que llegó con una lanza y los clavó con una lanza, haciendo defensa de que no podían deshonrar a Dios por medio de ese matrimonio mixto. En ese momento en que Fines realiza eso, se estableció el pacto sacerdotal, lo podemos ver. Entonces habló el Señor a Moisés. Hermanos, me voy a disculpar porque no apunté aquí el versículo, pero lo voy a leer. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
Ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di, he aquí, yo les doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Somos llamados a tener celo para que toda la adoración sea para Dios. Finalmente, Nehemías coordina la purificación del pueblo para quitar el pecado que había cometido, y designa sacerdotes y levitas a cargo, y provee la leña necesaria para el acto ceremonial. Hermanos, para finalizar y como aplicación a nuestros días, las presiones en este mundo son grandes, y ustedes saben cómo le llaman ahora a esta época en la que vivimos. Le han puesto el nombre de la época postcristiana. Hoy vemos una sociedad bastante compleja, en que reina materialismo, en que reina pluralismo, en que todo es relativo, depende de cómo lo veas y de cómo te sientas, en donde hay mucho secularismo y muchas iglesias o personas que están dentro de las iglesias cristianas se encuentran tentadas a tomar matrimonio con este tipo de ideas, a hacer alianza con este tipo de ideas, pues les es más fácil adoptar nuevas formas cristianas, diluyendo un poco el evangelio, en vez de renunciar a sus viejos pecados. Hermano, que no sea usted uno de ellos que trata de hacer alianza con algunas ideas humanas, con algunas ideas del mundo, y han permitido que una sociedad que hace caso omiso al pecado sea la que imponga las normas. No debemos de hacer alianza aunque sean normas que vengan del gobierno. Si se oponen a la ley de Dios, no podemos hacer alianzas con ellas. Como cristianos en esta época llamada poscristiana, debemos marcar nuestra diferencia como cristianos. Y para nosotros no hay poscristianismo. Para nosotros Cristo vive hoy y debemos de ser reflejo de Cristo en todo momento. No debemos de adaptarnos al mundo. No debemos de ver cómo acoplarnos al mundo. No debemos de ver cómo hacer alianzas con el mundo, tal como lo dijo Pablo en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra postura como cristianos ante estas presiones del mundo secular? Los cristianos no debemos de hacer alianzas ni ceder en nuestros principios, tal como fue la posición de Nehemías. Debemos de mantenernos firmes en una forma que honre a Dios.
debemos de tener realidad de que el pecado está y que mientras estemos en este mundo estamos expuestos, exacto, hermana, estamos expuestos al pecado. Sin embargo, debemos de reconocer que tenemos a uno que ya murió por ese pecado y que debemos de tener un espíritu de arrepentimiento de cualquier pecado, y que todo pecado que se cometa o que se haya cometido merece un azote, merece un castigo, porque hay un ofensor. Todo pecado ofende a la santidad de Dios. Todo pecado, como lo hablamos la semana pasada, acumula ira de Dios. Y que nuestra posición como ofensor fue ocupada por Cristo. Nosotros éramos los ofensores. Cristo vino a ser la posición de ofensor y recibió, por lo tanto, todos los azotes. Como un cordero manso se presentó a recibir esas heridas en sus espaldas, en sus mejillas, en sus barbas, por nosotros. Al ver el ejemplo de Salomón cuando envejeció, debemos tener claro que cualquier hombre, por más sabio que se vea, por más poderoso que se vea, no es suficiente la humanidad para poder encontrar la salvación, sino que solamente a través de Cristo. Veamos, hermanos, que aún el mismo Salomón dijo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ni tampoco tan poderosos y firmes para no pecar, como lo dijo Pablo en 1 de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aún el mismo Nehemías que fue un gran ejemplo de líder y de cómo llevó y reprendió al pueblo, aún Nehemías termina diciendo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Reconociendo que requería el mismo favor de Dios para mantenerse sin hacer alianza. Jesucristo, hermanos, es suficiente para que no hagamos alianzas. Cerramos este libro teniendo presente que ni Salomón, ni los sacerdotes como Eliasib, ni el mismo Pablo, ni el mismo Nehemías se consideraron suficientes para poder mantenerse firmes ante el mundo. Al final de este libro podemos ver cómo Dios siempre preservó a un pueblo escogido por Él para asegurar la venida de su Hijo Jesucristo. A un mismo Dios encarnado que vino a ser suficiente, a ser la suficiencia del cristianismo, cumpliendo toda la ley que el hombre no pudo cumplir, evitando así, por misericordia, que la ira de Dios cayera sobre nosotros, sino que cayó sobre Él. Por gracia hemos sido salvos. Bendito sea Dios.